Bueno, y lo adelantamos antes de irnos a comerciales, porque este martes 31 de marzo es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Y es por eso que en Pura Noticia PM vamos a conversar con el doctor Michael Bute, quien es cirujano oncólogo digestivo de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo está, doctor? No sé si estoy diciendo bien su nombre, si usted me puede corregir. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Michel Bute. Sí. Michel Bute, yo lo dije mal, Michel Bute, ¿cierto? Doctor, cirujano oncólogo digestivo de la FALP, que vamos a conversar, ¿cierto?, sobre este Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Es un cáncer bastante complejo, ¿cierto?, que afectó en nuestro país, solamente en Chile, fallecieron más de 30.000 personas durante el año 2025 por esta causa, doctor. O sea, son bastantes los pacientes que tienen este diagnóstico en nuestro país. Bueno, el cáncer de colon a nivel mundial es bastante frecuente, es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo, el cáncer colorectal, y es una causa importante de muerte por cáncer, es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Se ha observado que si bien la gran mayoría de los pacientes se diagnostican alrededor de los 65 años, en pacientes más jóvenes, menores de 50 y menores de 65 años, ha existido un aumento en la incidencia de este cáncer en los últimos años, lo cual tiene un impacto importante. Es un cáncer muy frecuente hoy en día. Es un cáncer muy frecuente, no solamente, ¿cierto?, en ciudadanos de nacionalidad chilena, sino que es un cáncer que se presenta ya ampliamente a nivel mundial. ¿Cuáles son las alarmas, las alertas que debería tener una persona para acudir a un especialista, ya que, cierto, afecta a tantas personas, es un cáncer bastante común? ¿Qué cosas a mí me deberían decir, esto no es normal, tengo que consultar a un especialista? ¿Y cómo sé, cierto, una alerta que me entregue mi cuerpo que podría estar padeciendo este cáncer? Bueno, hay un grupo de pacientes, el 20% de estos cánceres se diagnostican en pacientes que tienen historia familiar de cáncer de colon. Por lo tanto, si alguien tiene historia familiar, de familiares de primer grado o segundo grado, debería estar en estudio, porque esos pacientes pueden incluso ser asintomáticos y tener un cáncer de colon, ¿ya? 20% son asociados a cáncer familiar y un 80% son cáncer esporádico. Y los síntomas más importantes son persistencia de dolor abdominal, alteración en la frecuencia y en las características de las deposiciones, eliminación de deposiciones con sangre, o algunos síntomas indirectos, como por ejemplo la presencia de anemia, cansancio, producto de un sangrado crónico que muchas veces no es perceptible y que claramente puede ser secundario a un tumor o un cáncer colorectal. Doctor, ¿cómo es no sé si lo digo bien, la sobrevida, las expectativas de vida, las expectativas de recuperación tras ser diagnosticado con este cáncer? Como todos los cánceres, a medida que el tumor es diagnosticado más precozmente, la probabilidad de sobrevida es mucho más alta. Por lo tanto, en pacientes en etapa 1, en etapa 2, la sobrevida es sobre 80-90%, pero la sobrevida cambia cuando los tumores van avanzando y ya son etapa 3 o etapa 4, ¿ya? Hoy en día, con el mejor conocimiento de la enfermedad, ya sea con estudios más específicos del tumor, con estudios que permiten establecer con más detalle la extensión de la enfermedad, uno puede tener incluso con tratamientos más específicos prolongar la sobrevida, incluso curar, incluso pacientes con tumores avanzados con cáncer de colon, cosa que hace varios años atrás no era posible, y eso implica una mezcla de diferentes tratamientos, incluyendo cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, dependiendo de la situación particular de cada paciente. Lo que nosotros siempre decimos es que hoy en día el cáncer, y sobre todo el cáncer colorectal, es bastante paciente dependiente, lo que significa que cada terapia debe ser específica para cada paciente, dependiendo de las características del tumor propiamente tal y de la extensión de la enfermedad. No todos los
pacientes se tratan igual y esto es súper importante. Doctor, por otro lado, ¿hay algún tipo de factores, quizás algún tipo de enfermedad crónica o algún tipo, cierto, de factor no externo, ¿verdad?, sino que de la propia persona que favorezcan este tipo de diagnóstico? ¿O Sí, algún bueno, grupo quizás que debería tener alguna precaución especial o, bien digo, poder chequearse de forma más permanente, ya que pueden tener quizás algún tipo de predisposición a tener este cáncer? sí, como yo decía, hay un 20% de los pacientes que tienen síndromes genéticos asociados a cáncer de colon, y por lo tanto ellos deben estar en mayor estudio cuando tienen familiares directos con cáncer de colon de primero o segundo grado. Y ahí ellos tienen que tener estudios más específicos, y hoy en día existen estudios genéticos específicos para determinar ese riesgo. Ahora, hay otras enfermedades que también se pueden asociar a cáncer de colon, como enfermedad inflamatoria intestinal o la presencia de pólipos en el colon, y uno se los tiene que estar chequeando cada cierto tiempo. Ahora, hay factores también que se asocian en la vida diaria al desarrollo de cáncer de colon, como la obesidad, ¿ya? La falta de ejercicio o el sedentarismo, el tabaquismo, la ingesta de alcohol. Esos son factores que se asocian importantemente al desarrollo de un cáncer colorectal, el tipo de alimentación, la, 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 la ingesta de carne roja, embutidos, alimentos no procesados. Ese tipo de cosas hace que uno tenga un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal. A esta hora de la tarde, 19 horas con 18 minutos, conversamos con Michel Bute, quien es cirujano oncólogo digestivo de la Fundación Arturo López Pérez, más conocida como la FALP, porque estamos hablando de este Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Conversamos con el doctor de los distintos factores de riesgo y también, por supuesto, las alertas, ¿cierto? Las alarmas que nos encienden cuando ya tenemos que recurrir a un especialista. Doctor, también le quería preguntar por la detección precoz de esta enfermedad. ¿Qué tan importante, qué tan fundamental, cuál es el rol que juega, cierto, en el tratamiento y la posterior recuperación, cierto, y ojalá el curar este cáncer, la detección precoz de la enfermedad? Bueno, como cualquier cáncer, mientras más precoz la detección, más posibilidad hay de curación. Los tratamientos son menos invasivos. El gasto para el sistema, el gasto económico para el sistema de salud es significativamente más bajo. Por lo tanto, es vital el diagnóstico precoz para mejorar la curación y, por lo tanto, optimizar los tratamientos. De eso no hay discusión hoy en día. Y de esa forma, pacientes con factores de riesgo, con síntomas que se prolongan en el tiempo, deben consultar a un especialista con el objetivo de obtener exámenes que permitan diagnosticar o descartar el diagnóstico de esta enfermedad. Eso implica estudio en deposiciones, de sangre oculta en deposiciones y estudio con colonoscopía, lo cual no solo permite detectar la enfermedad, sino que también tomar biopsia y hacer estudios más específicos para dirigir el tratamiento de esta enfermedad. Doctor, ¿y algún tipo de recomendación también para poder evitar este tipo de enfermedad? Hablábamos también de los factores externos, por decirlo de alguna forma. No sé si lo estoy diciendo bien, como cuando hablamos del consumo del tabaco, del alcohol. Esos son factores externos y modificables también, ¿cierto? Sí. Que se Bueno, pueden modificar como el estilo de vida, por decirlo de alguna forma, para poder evitar una enfermedad así. ¿Hay algún tipo de recomendación también, como por ejemplo comer algún tipo de alimentos, quizás inclinarse por algún tipo de alimentos, algún grupo alimenticio, algo a evitar? Bueno, el tabaquismo, ¿cierto? Y el alcohol siempre son factores determinantes en este tipo de enfermedad. Sí, la alimentación es vital. Se recomienda más ingesta de carnes blancas como pollo y pescado, tratar de disminuir las carnes rojas, los embutidos, aumentar la ingesta de frutas y verduras, eso es súper importante. Mantener un peso adecuado también es importante porque la obesidad se asocia al desarrollo de cáncer colorectal. Mantener ejercicio en forma rutinaria, el ejercicio se ha asociado a una disminución del desarrollo de cáncer colorectal, pero también
en pacientes, hay estudios recientes, en pacientes que han sido tratados por cáncer colorectal, que han sido operados, el desarrollar ejercicio 2 o 3 veces a la semana posterior a haber sido operado hace que disminuya el riesgo de que la enfermedad pueda volver, ¿ya? El tabaquismo es un factor extremadamente importante en el desarrollo de cáncer, es un carcinogénico que actúa como un factor de riesgo importante en múltiples cánceres y sobre todo en cáncer colorectal. Y el alcoholismo y la ingesta de alcohol también es un factor importante en el desarrollo de cáncer colorectal. Por lo tanto, esos son factores que uno debería considerar, debería cambiar, debería optimizar en la población. Son factores que son fácilmente aplicables y que en realidad pueden tener un impacto súper importante en la población. Parece chiste muchas veces, doctor, sin reírme, ¿cierto? Una enfermedad tan grave, sino que en muchos problemas de salud, en problemas físicos, una de las soluciones, ¿cierto?, más a la mano es precisamente realizar actividad física, que para todo uno le dicen, tiene que practicar algún deporte, tiene que hacer, ¿cierto?, aunque sea 2 veces a la semana, 3 veces ya sería perfecto, algún tipo de entrenamiento de fuerza, ¿cierto?, que para cada problema uno le dicen, tienes que hacer ejercicio, y hay gente que se molesta, se ríe o dice, pero ¿cómo? El problema para todo finalmente es el ejercicio, pero pareciera que así es, la alimentación balanceada, el dejar atrás, ¿cierto?, algún tipo de vicios dañinos, como lo es el tabaco, como lo es el alcohol, e implementar actividad física. Como les contaba, eso es súper importante. Hay estudios que realmente tienen impacto en el desarrollo del cáncer, pero también en la recurrencia del cáncer, sobre todo cáncer colorectal. Nosotros estamos desarrollando acá programas de entrenamiento para los pacientes. Es una recomendación de que cada paciente que está operado de cáncer colorectal realice ejercicio y cambie su estilo de vida. En realidad es un factor extremadamente importante para disminuir la recurrencia y para mejorar la sobrevida a esta enfermedad. Y también para disminuir el riesgo de la enfermedad. Y el ejercicio, y sobre todo mantener un peso adecuado, tiene un impacto importante en varios cánceres y sobre todo en cáncer colorectal. Yo creo que es algo que tiene impacto importante en la población, es fácil de instaurar y tiene un impacto muy importante. Para todos los que nos escuchan a través de la 102.5 FM, la 90.9 FM y por supuesto también la 96.1 FM, hablamos a esta hora con el doctor Michel Bute, quien es cirujano oncólogo digestivo de la Fundación Arturo López Pérez, más conocida como la FALP, sobre justamente, doctor, usted lo decía, no lo digo yo, es la importancia que tienen nuestros hábitos, que mucha gente, ya voy a dejar de fumar, ya me estás molestando de nuevo, pero es impresionante cómo los malos hábitos, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, finalmente son los que nos llevan por estas enfermedades. Todo se solucionaría y todo sería mucho más fácil y mucho más saludable si es que nos ejercitáramos 30 minutos al día. Con 30 minutos ya sería un cambio significativo en nuestra calidad de vida y por supuesto también en la sobrevida, en la esperanza de vida, sobre todo hoy en día, doctor, que por ejemplo, mi abuela cumple 92 años el lunes. Si usted la viera, no se pudiese creer la edad que tiene. No se lo creería. Es impresionante. Entonces, sobre todo ahora que la esperanza de vida es tan longeva, doctor, con mayor razón uno tiene que ocuparse en este momento de sus hábitos, de los hábitos de vida que tiene uno, ¿cierto? Porque sin duda, finalmente, es eso lo que marca nuestra calidad de vida en la adultez. Ahora, una cosa que es súper importante es que en los últimos años y en las últimas décadas se ha visto que en menores de 50 años y en menores de 65 años el cáncer colorectal ha ido en aumento, ¿ya? Y uno de los factores importantes es el tabaquismo. Hay personas que fumaron por mucho tiempo, entre los 20 y 30 años, y es un factor muy importante para que posteriormente desarrollen cáncer, ¿ya? Por lo tanto, es algo que debería ser extremadamente controlado. La educación en el colegio y en etapas precoces es súper importante en relación a eso, porque realmente produce un impacto mayor en un montón de enfermedades, no solo oncológicas, y claramente tiene un impacto negativo. Por lo tanto, es algo que debería ser controlado de otra forma.
Conversamos a esta hora de la tarde con el doctor Michel Bute, quien es cirujano oncólogo digestivo de la Fundación Arturo López Pérez por el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Usted ya sabe, escuchó nuestra conversación, el llamado es a mantener buenos hábitos, ¿cierto? A mantener una calidad de vida y así poder evitar, de cierta forma, cierto, este tipo de enfermedades. Pero si no, es un cáncer que hoy en día no tiene un mal pronóstico, ¿cierto? Hay gente, o sea, se puede curar, no es un cáncer como conocemos de otros que son realmente fatales, ¿cierto? Que en cosa de meses, lamentablemente, el paciente con el diagnóstico pierde la vida. No es el caso del cáncer de colon. Hay un buen pronóstico hoy en día a la fecha con los tratamientos, ¿cierto? Y lo avanzado en la medicina. Bueno, el cáncer de colon tiene, comparado con otros cánceres como cáncer de páncreas, por ejemplo, un mejor pronóstico en forma global, ¿ya? Obviamente que es importante el diagnóstico precoz. Los pacientes sean tratados por especialistas de esta enfermedad, en centros especializados, en centros que tengan equipos multidisciplinarios que puedan permitir un mejor diagnóstico, un mejor estudio y un mejor tratamiento. A diferencia de otros cánceres, el cáncer de colon está estandarizado el tratamiento en pacientes con enfermedad metastásica, o sea que no es el tratamiento estándar en otras patologías. Incluso hay pacientes con enfermedad metastásica que se pueden tratar y curar de su enfermedad, y por eso es importante que los pacientes puedan ser evaluados de forma adecuada y puedan tener un tratamiento acorde a la situación de cada paciente. Doctor Michel Bute, cirujano oncólogo digestivo de la FALP, muchas gracias por haber estado con nosotros en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl y sobre todo con este tema tan importante. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias a usted por su participación con puranoticia.cl.